Citizens of the world, this is a message for the pork sub-government of Colombia Iván Duque and his Paraco chief Alvaro Uribe, responsible for generating a massacre after attacks and health reform, where they seek to increase hunger and poverty of the people in the most difficult situation, the COVID-19 pandemic. For more than 3 days, many have come out to protest this terrible injustice. However, the narco-paramilitary government has sent its military and police to murder defenseless people. Ay, no, y no les va a importar pisarlos, nada. Ay, no. The records show more than 20 youths murdered by the Colombian army and police, and hundreds of people missing. This is the largest recorded massacre in the world for 2021 perpetrated by a fascist government. Estamos en una marcha pacífica, una protesta pacífica, en una velatón. Estamos en una velatón. Me dispararon, me abrieron. Richest people in Colombia and their rulers celebrate the massacres as a purge. They militarize cities to perpetuate massacres, and negotiate who will be the next puppet from Alvaro Uribe to continue with the same narco-paramilitary regime. There is no reason to celebrate. The strike continues, and Anonymous internationally is joining more and more to support them, to take action in the next few hours. We are Anonymous. We are Legion. We do not forgive. We do not forget. Expect us. Listo, Juan. Listo, Alda. Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos y a todas quienes se encuentran presentes y acompañándonos en este espacio académico para lograr transferir un poco de los conocimientos acerca de ciberculturizar, acerca de las problemáticas en las cuales nos enfrentamos en la actualidad respecto a aspectos de ciberseguridad y ciberdefensa dentro de un entorno o un desarrollo social en tiempos de crisis humanitaria. Tenemos entonces la compañía de dos invitados muy especiales, pero antes de eso, agradecer a Cursos Integra, agradecer a Bushido Security, agradecer al Instituto Iberoamericano de Derecho Digital y de la Ciberseguridad, como también a Arcon Group SAS. En ese sentido, en ese entorno de ideas, me permito presentar al maestro Juan David Cardona Pérez, director estratégico de la compañía Arcon Group, presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Digital, también vicepresidente de The International Association Identification División Colombia, magíster en Derechos Humanos y Derecho Internacional de los Conflictos Armados, como también magíster en Derecho de la Ciberseguridad y Entorno Digital. De igual forma, nos permitimos y me permito presentar a nuestro maestro invitado, Leonardo Huertas Calle, conocido como Samurai Blanco. Es máster en Seguridad Informática de la Universidad Internacional de La Rioja y cuenta con diferentes especializaciones en seguridad y gerencia. CEO actual y fundador de Bushido Security, integrante del Team Mundo Hacker TV Colombia. Dedicó 20 años de su vida a trabajar para el Ministerio de Defensa de Colombia, donde se desempeñó como asesor de ciberseguridad y ciberdefensa. Diseñó e implementó el CERT Nacional de Colombia, Colcert, conocido en la actualidad, donde finalizó su carrera en el gobierno colombiano como coordinador de este
organismo. En ese orden de ideas, vemos que las personas que nos acompañan son personas totalmente capacitadas para poder hablar de esta materia. Señores, bienvenidos a este espacio. Bienvenidos de verdad y gracias por su tiempo para compartir con la comunidad, para emprender un movimiento que hemos denominado ciberculturizar. Poder darle un poco de conocimiento a la gente de los retos que estamos afrontando en el desarrollo del uso de la sociedad por parte o en el ciberespacio. En ese orden de ideas, Samurai Blanco, en ese orden de ideas, Juan David, creo que tenemos una pregunta con la cual debemos iniciar. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de un hacker y un cracker? ¿Qué debemos definir por esto? Bueno, primero que todo, muy buenas noches. Muchas gracias a todos los que nos están acompañando en este momento en directo y pues también un saludo muy especial y un abrazo especial a las personas que en diferido puedan ver esta hermosa campaña que inicia el día de hoy, que aprovecho la oportunidad para felicitarlos por la hermosa iniciativa. Bueno, en realidad es un término que se ha ido desde mi apreciación confundiendo en los últimos años. Se dice actualmente se dice que el cracker es aquella persona que realiza o hace uso de sus conocimientos en seguridad cibernética para sacar algún beneficio de ellos, un beneficio económico, un beneficio de otra índole, pero en todo caso haciendo daño o afectando alguna infraestructura informática. Y se dice que el hacker es pues la persona o aquella persona que hace uso de ese conocimiento informático para otras actividades ya de un orden más benéfico, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, esto tiene mucho de largo como de ancho para hablar. Se dice que hay hackers de sombrero blanco, sombrero negro. En otros escenarios se dice que el hacker es aquel que roba, que hace daños en Internet. Y bueno, aquí vuelvo y repito, es un tema para discutir y que da para mucho que hablar. Juan David, ahora que Samurai nos acaba de referir un poco de esta definición, también nos acaba de hablar que hay tipos de sombrero. ¿Podrías, Juan David, desde una perspectiva un poco criminológica, por así decirlo, cómo podríamos definir o perfilar estas actuaciones que estas personas desarrollan en y a través del ciberespacio? Bueno, maestro y gran amigo Aldair José Bueno Atencio y el maestro Samurai Blanco. Primero que todo, buenas noches a ustedes y a toda la audiencia que está conectada en este momento. Ya vamos por los 41 participantes en esta jornada que, como bien lo han mencionado el doctor Aldair, está llamada a ciberculturizar. Para no extenderme y responder tu pregunta, este siendo nuestro primer conversatorio desde el Instituto Iberoamericano de Derecho Digital y de la Ciberseguridad, dentro de la criminología, y acá tengo que hacer alusión a el gran maestro Mike Toro, con su libro que publicó en convenio con el Boston Institute, frente a la cibercriminología. Y allí encontramos entonces lo que tú referías frente al sombrero, al Grey Hat Hacker, Black Hat Hacker, que refería también nuestro amigo Samurai, el White Hat Hacker. Y dentro de todos es simplemente para hacer una referencia a que hay personas dedicadas, como quien nos acompaña hoy, Leonardo, nuestro gran amigo Leonardo Samurai Blanco, que es un hacker de sombrero blanco, se podría llamar, dentro del ámbito criminológico. Se ha definido así para poder diferenciar de quiénes son los que cometen
delitos, si los llevamos al plano penal, y quiénes no. Entonces, el Black Hat Hacker o hacker de sombrero negro, que en otras personas lo llaman el cracker, es el encargado o es aquel ciberdelincuente más conocido, vamos a referirnos en términos coloquiales, es el ciberdelincuente. Es la persona que busca una vulnerabilidad con el único ánimo de causar un daño. Y ese daño va encaminado desde un acceso abusivo a un sistema informático, al uso de un software malicioso o al hurto por medio del uso de los sistemas informáticos. Mientras que, y para ello entonces, aparece en el Black Hat, el White Hat Hacker, o aparece nuestro amigo Leonardo, para contrarrestar esas acciones que se dan en el ciberespacio y decirle, o más que contrarrestar, es decirle a las instituciones, tanto gubernamentales como privadas, decirles, mire, ustedes tienen unas vulnerabilidades las cuales pueden ser explotadas en el ciberespacio y van a ser, están siendo o no le están prestando la suficiente atención y estas son las vulnerabilidades que ustedes tienen, por favor, corríjalas. Es decir, en el ambiente de hacer el bien. Perfecto. Aunque alguien filosófico diría qué es el bien y qué es el mal, pero pues acá en un ambiente coloquial, pues todos sabemos a qué nos referimos. Muy bien. Y terminando con el del medio, el Grey Hat Hacker, esto lo hablo desde la tipología de la cibercriminología. Estamos hablando de aquella persona que no se ha definido, que busca hacer el bien, pero cuando encuentra una vulnerabilidad, trata de sacar provecho de ella, cobrando una recompensa o diciéndole, mire, si yo ya le encontré una vulnerabilidad, si usted no me paga, entonces le hago daño. Entonces no sabemos si realmente es blanco o es negro. Perfecto, muchas gracias. Entonces, creo que este es un punto que hay que entrar a aclarar porque creo que a través de los años hemos tenido una amplia incidencia en términos generales, por ejemplo, como películas, series, donde siempre se nos ha hablado de los hackers, pero creo que es vital, de vital importancia entrar a delimitar que inclusive ustedes dentro de su composición, dentro de las actividades que realizan, tienen unas diferencias debidamente marcadas y que un hacker no debe entenderse como un concepto negativo. Creo entonces que ese es el mensaje que debemos llevar y gracias por aclarar tanto para Samurai como para el doctor Juan David. Muchísimas gracias por la aclaración. El doctor Juan David Samurai nos acaba acaba de utilizar una palabra, vulnerabilidad. Creo que el ciberespacio está compuesto por amenazas, riesgos, vulnerabilidades e inclusive se pueden causar daños. Samurai, desde su experiencia, ¿cómo podemos ir delimitando o diferenciando estos conceptos? O si es que existe diferencia entre estos conceptos o si por el contrario son sinónimos de lo mismo. Gracias. Son estos tres conceptos, lo que es amenaza, lo que es riesgo y lo que es vulnerabilidad, son tres conceptos que están muy ligados y que frecuentemente tienden a confundirse. Para hacerlo brevemente y no desde un punto de vista muy técnico, pues una amenaza a un sistema informático es simple y llanamente una circunstancia que tiene el potencial de causar un daño a un sistema. La amenaza vuelvo y repito, una circunstancia que tiene la potencialidad de causar un daño a un sistema. El riesgo es la probabilidad de que una amenaza informática se convierta en un evento real. Es decir, el riesgo es la probabilidad de que esa amenaza se aproveche y se haga efectivo el ataque. Y en seguridad cibernética, una vulnerabilidad, que es el otro concepto, es una debilidad que puede ser explotada por un ataque cibernético para obtener acceso no autorizado o realizar acciones no autorizadas en un sistema informático. Entonces, como vemos, los tres conceptos
para una persona no técnica, de pronto para una persona que no está, digamos, mucho en este mundo, incluso para algunas personas que están en el mundo tecnológico, tiende a confundirlas o tienden estos tres conceptos a mezclarse. Muy bien. Samurai, Juan David, para los dos, desde la perspectiva de la aclaración de estos tres conceptos que nos acaba de dar Samurai, Juan David, por ejemplo, Juan David, desde la perspectiva privada, desde la perspectiva de la empresa privada particular, el común, las personas, los particulares, privada desde la perspectiva corporativa y pública desde la perspectiva estatal. ¿Cómo podemos visibilizar estos tres pequeños ejemplos? ¿Cómo podemos visibilizar estos tres elementos en estas tres esferas? Repito, por ejemplo, lo particular, lo privado, pero corporativo, y lo estatal, lo propiamente estatal. Bueno, bien, yo me voy a permitir compartir acá pantalla un momento para explicarlo desde esta alerta de seguridad. Estamos hablando acá, estaríamos mezclando sector privado y sector público. No sé si me todos están viendo lo que estoy proyectando. ¿Me confirmas, Aldair? Sí. Bien, el CECIR de Mintic, que ya ahorita más adelante aclararemos un poco esos términos del Colser y el CECIR, que sé que muchos desconocen, pero el CECIR de Mintic, el 1 de mayo lanzó este comunicado y hizo esta advertencia frente a unos posibles ataques que se iban a presentar o que se podían llegar a presentar y desde dónde se iban a presentar. Ahí estaríamos hablando y matizando un poco el tema de lo que hablaba Samurai. Estaríamos hablando de que se nos presenta una amenaza y que muy probablemente las empresas, y acá ya aterrizo la pregunta frente a lo que me corresponde, en el sector privado y en el sector público, es revisar si por casualidad hay algunas vulnerabilidades dentro de los sistemas informáticos y dentro de su infraestructura que puedan poner en riesgo, y se pueda explotar esa vulnerabilidad. Desde el sector público tendríamos que entenderlo como tanto el sector público como el sector privado. Aparecen entonces los SER, pero son dos factores diferentes los que busca el atacante, el ciberatacante. En el sector privado casi siempre se habla de secretos de la información, verbigracia. Vamos a poner un ejemplo, Coca-Cola. Coca-Cola puede tener todos sus secretos en unas bases de datos, en unos servidores, con contraseñas, con toda la infraestructura que ustedes se puedan imaginar. Y el ciberatacante busca dentro del sector privado esa información. Siempre va a buscar información, tanto en el sector privado como en el sector público, pero en el sector privado busca causar el daño al interior de la institución, de la entidad, perdón. Mientras que en el sector público, como lo vimos y lo estamos viviendo en esta época de crisis, lo que se busca es causar primero, mediante el ciberataque, un tema de desestabilización en el Estado o en los estados. ¿Por qué? Porque al atacar sus instituciones públicas, pues no solamente se van a conocer secretos, sino que también van a dejar, al ser una institución pública que se debe al público y que presta un servicio público, pues van a tener descontentos al público. Ejemplo, voy a colocar una denuncia en la fiscalía y la página está caída por un ataque cibernético. Ejemplo, voy a consultar una sentencia en la página de la corte y la página está caída por un ataque cibernético. Entonces, los impactos son diferentes,
pero el ataque siempre y el ciberdelincuente siempre busca lo mismo, información y causar daño. Muchas gracias, Juan David. Samu, hemos visto que en estos días se ha causado un interés importante acerca de este tema y sobre todo por las actividades desarrolladas en estos días que han transcurrido. Te quiero preguntar, Samu, Colombia como Estado, como ente representativo de su soberanía, con sus ciudadanos, con sus entidades representativas, con su fuerza, ¿está preparado para un ciberataque? Es una pregunta un poco compleja, pero la respuesta indiscutiblemente va a generar o va a llegar a ciertas llagas, pues va a crear cierto descontento. Yo incluso me atrevo a ampliar el escenario de la respuesta. No solamente Colombia, digamos a nivel mundial los gobiernos están preparados para ciberataques. Y para responder esto tenemos que partir de una premisa. Aquellos que estemos o que han estado por años en temas de ciberseguridad saben que la premisa de la ciberseguridad es que no hay nada 100% seguro. Entonces, partiendo de esa premisa, podemos decir que no. Ni el gobierno colombiano, ni el gobierno americano, ni el gobierno X, ni el gobierno Y están preparados o estamos preparados para ciberataques. De pronto, bueno, sí se hacen esfuerzos, pero no se está preparado para repeler todos los ataques que se puedan presentar. Probablemente algunos sí, probablemente otros no, ¿sí? Ejemplo de esto por montones. Desde hace años y años, no solamente a niveles de gobierno, sino a nivel también de muchas entidades, muchas empresas, corporaciones multinacionales, cuerpos de seguridad a nivel mundial que pueden invertir presupuestos tremendamente grandes para los temas de seguridad. Caso Sony, Google, Facebook, FBI, cuerpos de seguridad y de inteligencia de diferentes gobiernos de Europa, del mismo Colombia, del mismo Latinoamérica. En Colombia, ejemplos a través de la última década, Senado de la República, Presidencia, Fuerzas Militares, Policía Nacional, empresas privadas, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que sí va a pasar es que tal vez algunas entidades están más preparadas que otras, pero asegurar que vamos a repeler cualquier o que cualquier organismo privado o público en el mundo pueda asegurar que va a repeler cualquier ataque cibernético es totalmente falso, porque eso es imposible de lograr. Muchísimas gracias, Juan David. Permíteme, solamente para complementar ahí algo corto, y es lo siguiente. Se dice que el eslabón más débil de la cadena digital es el ser humano, y desde ahí partimos de la premisa que no hay ninguna infraestructura 100% cibersegura. Ni siquiera AWS, Amazon Web Service, ha podido garantizar el 100% de la ciberseguridad, e incluso se salvaguarda con los contratos que se firman, dándole una responsabilidad al mal o buen uso de esa plataforma. Entonces, no me gano nada, y siempre lo hemos mencionado en todas las charlas y conferencias, no me gano nada con tener el mejor cortafuegos, Fortinet, como quieran, el que se quieran imaginar, para no entrar en tecnicismos. No me gano nada con tener el mejor antivirus, antimalware, etcétera, si no tengo unas buenas políticas de ciberseguridad y unas buenas políticas de seguridad de la información, y llego a conectar una USB o llego a conectar mi celular al computador de la empresa y ya le creo una vulnerabilidad.
Entonces, desde ahí partamos que no hay 100% seguridad. Perfecto. Juan David, ahora que estamos hablando de eso, entonces, políticas de ciberseguridad y ciberdefensa que tenga implementadas el Estado colombiano en la actualidad y que deban ser de conocimiento para todas las personas que nos ven y en general para todos los que residimos en el territorio colombiano. Uno, Juan David, y dos, Samu. Se habla de unos órganos, puntualmente, de unos órganos que componen de este aspecto de ciberseguridad y de ciberdefensa, en los cuales tú participaste. ¿Podrías decirnos, ahora que participe Juan David, podrías decirnos cómo se componen para tener una noción, y cómo posiblemente la sociedad colombiana o quien esté en el territorio colombiano puede acercarse a acceder a estos organismos? Entonces, Juan David, inicialmente. Gracias. Precisamente alguien hacía una pregunta hace un momento y pues para todos, al finalizar vamos a tener unos 10 minuticos de preguntas, pero me adelanto a esa, pues ya que tú haces la pregunta, Aldair. Políticas bastantes, normativas ninguna. Hablo de Colombia. Y ahí entramos a tener una falencia grande y es el talón de Aquiles que nos ha quejado, porque las políticas, todos sabemos, dentro del ámbito del derecho, y acá me quito mi capa de ingeniero y me pongo mi capa de abogado y decimos, no son vinculantes. Entonces tenemos tres COMPES. El COMPES 3701 que crea el COLSER y el CECIR, que ya a propósito, quizás ampliamos un poco que esa fue una de las preguntas que teníamos en la audiencia. Ese fue el primer COMPES que da origen al COLSER y al CECIR y al CECOC. Posteriormente aparece el 3853 o 3854, si la memoria no me falla, que es el que nos dice, el Estado nos dice a todos los ciberciudadanos y a todas las empresas, tanto del sector privado como del sector público, que no solamente el Estado y el Ministerio de las Tecnologías y la Información son responsables de la seguridad en el ciberespacio, sino que también que la seguridad empieza por nosotros mismos. COMPES que se tenían que haber difundido mediante canales masivos y pues desafortunadamente han quedado ahí en lo escrito. Y por último aparece el COMPES 3995 del año 2020 frente a la Política Nacional de Confianza y Seguridad Digital, que es donde se supone que ya todos tenemos un conocimiento de lo que es el ciberespacio, de cómo debemos de navegar, de que estamos totalmente seguros, y nos crean una confianza adicional frente a lo digital. Para terminar la pregunta, cierro con lo siguiente. Cédula de ciudadanía digital, historia clínica electrónica, somos ciudadanos digitales, pero navegando en un ciberespacio inseguro. Falta ciberculturización. Muy bien. Samu, acerca de los organismos u órganos o instituciones que se encargan de la ciberseguridad y la ciberdefensa de Colombia, o si verdaderamente hay unos organismos que sí se encargan de ese aspecto. Bueno, por lo menos en el papel tienen asignado ese rol, ¿no? Y empezaría por decir que por allá en el 2011 con el COMPES 3701, que es la primera política nacional de ciberseguridad y ciberdefensa, se da pie para la creación de 3 grandes entes encargados de la ciberseguridad y de la ciberdefensa en el país, hablando obviamente de Colombia. El primero de ellos es el COLSER, el Grupo de Respuesta a Emergencias Cibernéticas de Colombia, que es un ser nacional. Y ahorita, de hecho, voy a hacer un pequeño paréntesis para explicar porque se ha hablado de lo que es CECIR, de lo que es CER, pero no, o sea, se ha mencionado, pero no hemos explicado qué es. Entonces voy a hacer un pequeño paréntesis para aquellas personas que no conocen esta terminología.
Digamos que en líneas generales el CER y el CECIR es lo mismo, simplemente son acrónimos diferentes que se han utilizado dependiendo de cómo se emplee el acrónimo en el nombre de la institución. Pero en líneas generales un CECIR, un CER, es una organización que está capacitada o está preparada para atender y gestionar incidentes de seguridad cibernética. De aquí para adelante, mucha tela que cortar. Hay CECIRs de orden sectorial, digamos academia, de comunicaciones, de la banca, de fuerzas militares, etcétera, etcétera. O por lo menos debería haberlos. Hay CECIR de gobierno, como lo es el CECIR gobierno, en el que está en la cabeza el Ministerio de las TIC en Colombia, y etcétera. Y hay uno que es el de orden nacional. Para Colombia, vuelvo y repito, es el COLSER, el Grupo de Respuesta a Emergencias Cibernéticas, que se crea aproximadamente en el 2011 con el COMPES 3701. Se crea paralelamente, y este organismo queda en el Ministerio de Defensa, encabeza el Ministerio de Defensa, y paralelamente se crea el Comando Conjunto Cibernético, o SECOC, básicamente cabeza del Comando General de las Fuerzas Militares. El primero de ellos, el COLSER, como organismo de ser nacional, en su filosofía estaba creado para ser un organismo coordinador de las respuestas frente a incidentes cibernéticos que afectaran al país. Sin embargo, en un comienzo fue coordinador, pero también tuvo algunos aspectos de orden operativo. El Comando Cibernético, vuelvo y repito, en cabeza de las Fuerzas Militares, del Comando General de las Fuerzas Militares, se le asigna la función de defender, abro las comillas, de defender la soberanía cibernética de Colombia, encargarse de la defensa de las infraestructuras críticas del país. Digamos que básicamente esa era su filosofía en un inicio. Y el tercer organismo que se crea en su momento fue el Centro Cibernético Policial, hoy llamado C4, en cabeza de la Policía Nacional, y su función asignada principal era la de propender por la seguridad cibernética del ciberciudadano, ¿sí? Estos tres organismos, de una u otra forma, tenían que trabajar mancomunadamente, articuladamente, y de allí se desprendían otro tipo de organizaciones, cuerpos de investigación, los CECIR ya sectoriales. En su momento estaba el de la CCIT, que incluso fue el primer CECIR del país. Ya hoy tenemos CECIR en diferentes proveedores de servicios de internet, en Claro tenemos CECIR, en Telefónica tenemos CECIR, hay un CECIR de la banca. Digamos que en ese sentido el país ha ido evolucionando, ¿sí? Entonces, está el CECIR, como lo mencioné hace un instante, el CECIR de gobierno en cabeza del Ministerio de las TICs, que básicamente se encarga de atender todas las incidencias cibernéticas en temas de seguridad del gobierno, del gobierno colombiano. Y ya pues bajando un poco más en ese esquema, en esa gran red de ciberseguridad del país, pues se encontrarán algunas entidades privadas ya con CECIR y con otros esfuerzos que se suman a esta iniciativa. Muy bien. Juan David, creo que hay algo que les está llamando mucho la atención a las personas que están compartiendo el espacio ahora con nosotros. Juan David, toda actuación que pareciera, debo decir pareciera, porque creo que esa es una de las problemáticas de poder distinguir verdaderamente cuál es la intención de un ciberataque hasta que no crea un resultado visible o palpable. Pero nosotros podemos decir que toda actuación, entre comillas, negativa en el ciberespacio, ¿se puede considerar como un ciberdelito, Juan David? ¿O es que tiene otro tipo de denominación o connotación técnicamente hablando por fuera de lo que es el derecho, o el derecho
si alcanza hasta esos espacios. Juan David. Gracias. Sí, pues no toda actuación en el ciberespacio se consideraría un ciberataque o un ciberdelito. Sí, toda actuación negativa encaminada a causar un daño con el uso mediante el uso de los sistemas informáticos. En ese sentido, se ha ampliado mucho el tema ya desde lo legal por parte del Convenio de Budapest, que es el convenio de la cibercriminalidad, donde en Colombia únicamente, hablándolo en términos jurídicos, y como sé que nuestro público es transversal, es decir, acá no solamente hay ingenieros y abogados, sino de todas las áreas, para no hacerlo muy técnico en el ámbito jurídico, estaríamos hablando que los únicos delitos en Colombia que pueden ser catalogados como ciberdelitos son los que están en una parte del Código Penal, que es el título 7º bis. Y allí lo único que se protegía era la información y los datos. Entonces, la pornografía infantil, la injuria, la calumnia en redes sociales, el mal uso de las redes sociales, todo eso quedaba en el limbo si era o no era un ciberdelito. En ese sentido, el Convenio de Budapest entonces amplió el término y del cual Colombia, por supuesto, es vinculante, amplía y dice todos los delitos que sean cometidos por medio del uso de los sistemas informáticos, no solamente los sistemas informáticos como fin último, sino como medio para cometer otros delitos. Se pueden catalogar como ciberdelitos. Pero no todo ciberdelito es un ciberataque. Me explico. Cuando yo realizo los ciberataques, normalmente lo ejecutan, y acá saliéndome de cualquier tinte político, lo ejecutan los estados. Entonces, se empieza y queda en el ambiente otro término que nace, que es el de ciberguerra. Entonces, es que estamos en una ciberguerra, es que Estados Unidos con China están en ciberguerra, es que Rusia con China y con Estados Unidos están en una guerra cibernética. No, son ciberataques. Para no entrar a detallar más el tema, lo que quiero que quede en el ambiente es que no toda actuación en el ciberespacio es un delito en Colombia. Porque en España, por ejemplo, sí lo es, incluso en la función que ha sido un debate largo que se ha realizado, la función del hacker de sombrero blanco es un delito, porque dice acceso a un sistema informático con o sin autorización. Si yo accedo a un sistema informático diferente al mío, mediante cualquiera sea la forma, estaría cometiendo un delito. En Colombia no, en Colombia es el acceso abusivo a un sistema informático, tiene que ser porque no tiene el consentimiento de la persona o no está facultado para ello, y nacen otros delitos que pues en esta charla creo que nos extenderíamos mucho, pero en sí no toda actuación, bien sea positiva o negativa, en el ciberespacio se considera un ciberdelito. Puede ser un ciberataque que no cause un ciberdelito. Pero mira que desde el punto de vista técnico, me parece supremamente interesante lo que acaba de acotar Juan David. Pienso yo que desde mi apreciación muy personal y profesional, en Colombia esa especificidad de decir que el acceso no autorizado se convierte en un ciberdelito está muy bien. Porque si nos remitimos a lo que se dice en España, a lo que está demarcado en España, entonces, ¿en dónde quedan las funciones de las personas, de los ethical hackers, que su trabajo es evaluar la seguridad de los sistemas informáticos? Y ahí yo te contrato para que evalúes mi sistema informático, te estoy dando mi autorización, pero entonces, en otras palabras, ¿te estoy pagando para que me cometas un delito? Samu, exactamente, como tú lo enmarcas,
está chévere el tema. ¿Por qué? Porque, y tú que estuviste en el Cyberbootcamp con INCIBE, el Instituto Nacional de Ciberseguridad y Ciberdefensa de España así lo contempla y dice, los únicos que pueden ser ethical hacking son los funcionarios que están única y exclusivamente en el gobierno facultados para ello. Es decir, en este caso podría ser el INCIBE, ¿sí? O el CCNCER de España, frente a que si yo accedo a una, tú sabes que allí todas las redes están monitoreadas, a diferencia de acá, por eso ya entraríamos en otro tema, pero allí desde que uno llega, su IP ya queda registrada en el ciberespacio y son datos, no información, son datos. Entonces mi IP ya queda registrada, se genera una alerta de que hay una nueva IP en el ambiente de España, que no, o una nueva MAC o un nuevo email desde el celular, que no aparece en sus bases de datos y se genera una alerta. Entonces, en ese sentido, cuando yo empiezo a hacer como ethical hacking un ataque a la entidad que me contrata, se genera una alerta en el ser de infraestructuras críticas o en el ser de estructuras privadas. Y en ese sentido, al generarse esa alerta, y si se lleva al ámbito penal, pues sí, estarían cometiendo un delito, efectivamente. Pero ahí hay otra cosa interesantísima. Pienso yo, y discúlpame, Aldair, que de pronto no te estoy dejando hablar, pero es que el tema, creo yo, está muy interesante. Ahí surge, Juanda, otro tema. Pienso yo que el ánimo es admirable. El ánimo de decir, hey, el que vaya a hacer el ethical hacking tiene que ser una persona capacitada y avalada por nosotros, es decir, nosotros mismos, como INCIBE, como el organismo del gobierno. Eso no está mal, eso está plausible. Muy bien. Pero es que por otro lado, yo les puedo a ustedes asegurar, y las personas técnicas que nos estén escuchando, que nos estén viendo en este momento, también puedo jurar que van a estar de acuerdo conmigo, les puedo asegurar que no van a dar abasto para realizar las auditorías de seguridad en las entidades. ¿Cómo queda ese ánimo o esa filosofía o esa intención un poco más adecuada, un poco más aterrizada? Y eso, de hecho, se debería implementar en otros países. Ojalá se pudiera implementar en algún momento en Colombia. Pues simple y llanamente diciendo, nosotros creamos un programa para certificar a los profesionales y que queden avalados por nosotros como gobierno, por nosotros como INCIBE, por nosotros, llámese la institución que se llame, que queden avalados por nosotros, que con un certificado, con, bueno, lo que sea, para realizar esa clase de trabajos. Y ya ahí la cuestión queda más segura. Para no alargarnos, porque el tiempo en redes apremia, pero y seguir y culminar las preguntas que tenga nuestro moderador, te voy a hacer una acotación. Precisamente es lo que nos falta acá. Allí sí hay una normativa frente a la ciberseguridad, que es la normativa NIS, que obliga a todas las infraestructuras críticas. Es más, allá no se sabe quiénes son las empresas que hacen parte de las infraestructuras críticas. Y en esa reserva aparece la figura del CISO, el CIO y el CTO, que ya están reguladas. Y única y exclusivamente son esas personas las que están avaladas para en las entidades privadas y públicas hacer esas auditorías. Verbigracia en Colombia, que lo tengo acá al lado y pues lo hablo desde el conocimiento de una tercera, pero que se tiene conocimiento. Ecopetrol es una infraestructura crítica y debería de no saberse que es una infraestructura crítica, pero eso es un secreto a voces. Entonces, Ecopetrol tiene un área o una gerencia de ciberseguridad. No todas las entidades tienen una gerencia de ciberseguridad y han descargado toda la responsabilidad en el IT, en las tecnologías de la información, y piensan que el IT es experto en ciberseguridad, experto en ciberataques, experto, pues sabe que es un Blue Team, sabe que es un Red Team, sabe que es un Purple Team, y creen que hace de todo y hace magia. Y por no invertir en ciberseguridad,
y acá esto es un tema de minimizar el riesgo, por no invertir en ciberseguridad, lo que hacen es crear esas vulnerabilidades y por eso es que allí, a diferencia de acá, esas personas es mediante normativa que es vinculante y no mediante unas políticas, sino una normativa que le exige a todas las entidades, tanto privadas como públicas, a tener sus propias gerencias de ciberseguridad. Y son esas personas las que están avaladas para hacer el ethical hacking. Samu, ¿quieres decir algo, Samu? Tranquilo, no se preocupen no, créanme que yo para hacer, hablando en el contexto de España, para yo hacer el ethical hacking en mi organización o en otra organización, tengo que ser CISO. Si no soy CISO, no lo puedo hacer. Sí, señor. Quedamos cortos. Bueno, quedan ellos cortos, siguen quedando cortos. Pero porque eso, se están limitando, solo que aumentan un poquitico más el ánimo. No, pero es una exigencia a las empresas a que se vuelvan serias, a que sean serias y a que nos den un poco de ciberseguridad a los ciberciudadanos y que no nos tengan expuestos. Juan David, disculpa, ya para ir cerrando, para poder darle paso, creo que a la última pregunta, pues, porque hay muchísimas más, pero hay muchísimas más. Eso está bueno, eso está bueno. Sí, no, y es lo que creo que verdaderamente lo hace interesante. Esto es lo que lo hace interesante. Pero quiero anotarles algo allí, y es que en los últimos años se ha empezado a hablar de un tema muy puntual que se llama heteroregulación o autorregulación. ¿Quién debe regular el uso y desarrollo del individuo y de la sociedad y del mundo en el ciberespacio? Y eso vamos allí un poquito a las dos cosas que ustedes están diciendo. Debemos ser nosotros mismos los cibernautas o los ciudadanos cibernéticos. Debemos ser nosotros mismos los que a través de nuestras actuaciones estemos en un marco de control y acción frente a lo que sucede en el ciberespacio, atendiendo a que todos, si no diría yo el 99.8% de las personas en el mundo, aprendimos a utilizar o a desarrollarnos en el ciberespacio empíricamente. El otro 0,2% se queda para ustedes, expertos en esta materia. Pero por el otro lado está la intervención del Estado, y yo por lo menos lo que veo allí, y Samuel lo decía muy, muy importante, es, bueno, ellos son los que ejercen el control, son los que tienen el control, pero ¿y quién los controla a ellos? ¿Quién los controla a ellos? Cuando, y lo que acaba de decir Samuel, y después no van a dar abasto cuando hay una situación, porque tienen que estar dando los permisos. Pero bueno, repito, tiene tanto de alto como de bajo, de ancho como de angosto, ¿vale? Pero creo que las personas nos están pidiendo algo bien importante y bien interesante, y esto es para los dos. Samuel primero, después Juan David. Hombre, ya hemos hablado de amenazas, hemos hablado de riesgos, hemos hablado de vulnerabilidades, hemos hablado de aspectos generalizados en cuanto a las políticas nacionales, inclusive internacionales, que nos han llevado a esto. ¿Cómo nos protegemos? ¿Cómo me protejo yo, ciudadano? ¿Cómo me protejo yo de estas amenazas constantes? Porque las amenazas son constantes. Y ustedes lo acaban de decir, la vulnerabilidad más plausible, el eslabón más débil, es el propio ser humano. Es el propio ser humano. Entonces, la pregunta es, ¿cómo desde lo técnico, cómo desde lo legal me puedo yo proteger ante una situación que comprometa mis datos, mi información, e inclusive, Juan David, podemos hablar bajo los presupuestos del Convenio de Budapest, mi contenido, y muchísimo más amplio si nos vamos al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que hoy en día ya está hablando de la vida como un derecho fundamental, o el desarrollo de la vida como un derecho fundamental en el ciberespacio. Samuel, estrategias. Juan David,
estrategias? Bueno, es una pregunta supremamente compleja, la verdad, muy compleja de realizar, sí, de responder. Si nosotros estamos diciendo o Juguemos a ser el preguntando, ministro ¿cómo, de las tecnologías. ¿cómo, Juan David? Juguemos a ser el ministro de las TICs. Miren que yo iría más allá. Yo diría que jugaría a ser mínimo vicepresidente o alto consejero para la seguridad nacional. Me explico. Cuando estaba trabajando en el gobierno, en algún momento, como algunos de los que nos están escuchando y nos están viendo saben, fui el gestor desde el punto de vista técnico de la primera política de ciberseguridad y ciberdefensa. Y por allá en esa época, yo proponía que el país tuviera un SAR de ciberseguridad y que esa posición dependiera directamente del presidente de la República y no le reportara absolutamente a nadie más. Ahora bien, decirle cómo debemos protegernos, responder ante esa pregunta como ciudadanos es supremamente complejo. ¿Por qué? Porque tendríamos que entrar a mirar perfiles de las personas y saber a quién les podemos hablar en términos de direcciones IP, en términos de esto es un defacement, esto es un enlace que probablemente sea de phishing, esto puede causar un ataque de malware y ahí se va compleja la cuestión y pueden irse días, pueden irse semanas y pueden irse meses capacitando a las personas en ese término y nosotros hablando de eso, ¿cierto? Pero lo que sí diría yo es que el asunto radica en la cultura de seguridad cibernética y en el fortalecimiento y o creación de nueva legislación o de legislación en la materia. Y me explico. Deben propagarse campañas de cultura o lo que llamamos nosotros de concienciación en ciberseguridad a todos y absolutamente todos los niveles del país. Seas técnico, no lo seas, seas gerente o no lo seas, seas un ciudadano del común o no. ¿Sí? Debemos tener, y como lo mencionaste en determinado momento, Alair, ser autorregulados, nosotros mismos autorregularnos también. Sí, pero para autorregularnos debemos tener cierto conocimiento y eso lo hacemos a través de ese tipo de formaciones. Pero también, el tema legal va a ser muy importante porque nos va a ayudar a protegernos a nosotros como usuarios individuales, como usuarios corporativos, y cuando hablo como usuarios corporativos, como usuarios corporativos de gobierno o usuarios corporativos del sector privado. Entonces es una andamiaje y es como una maquinaria que debe estar muy bien aceitada, muy bien sincronizada. Y de hecho, de eso se viene hablando desde un poco antecitos del COMPES 3701 en el 2011, que esos ejes temáticos se tenían que fortalecer en el país. Mintix en un tiempo hizo un trabajo sensacional con unas campañas de, bueno, en este momento se me olvida el programa que ellos tenían, pero tenían más de 300, 400 campañas de concienciación para todo nivel. El Colser debería jugar un rol muy importante en el escenario nacional para el tema de ciberseguridad, de formación, de capacitación, de concienciación. Y voy a ser muy crítico con esto. Y ojo que yo fui el creador del Colser. Actualmente yo no veo que el Colser esté ejerciendo esa filosofía o ese ánimo para el cual se creó en un comienzo. Bien, Samu, ya nos vamos quedando cortos en tiempo. Acá sé que el tema es tan apasionante que podríamos seguir 1 o 2 horas. A mí también aprovecho para enviar un saludo
muy especial acá a todos los fiscales y jueces que nos están siguiendo y nos están viendo. Bien, Aldair, yo resumo todo yo creo que Samurai hizo dije alguna vez en alguna audiencia, una ancheta de glosarios amplia. Mil disculpas por excederme No, al contrario, excelente, porque respondiste muchas de las preguntas y eso es lo que quiero, o sea, pasar a darle el espacio al público, que finalmente es el que nos está viendo y el que está ávido de conocer estos temas. Pero lo que tú dijiste es muy claro y yo lo resumo todo en ciberculturización. Ya, la política más grande que se debe sacar, la normativa más grande que se debe sacar, es más, ya está. El COMPES 3453 o 3458, es que me confundo ahí, que fue el segundo COMPES, eso era lo que planteaba. Decía, hombre, se tiene que ciberculturizar, no lo dijo en esas palabras, pero tienen que culturizarse a todo mundo, y no lo hicieron. No lo hicieron, faltaron campañas en televisión, faltaron campañas de la empresa privada, faltó campañas de la empresa pública, etcétera. Es decir, nos volvieron ciudadanos, vuelvo y repito, nos volvieron ciudadanos digitales y nos lanzaron a un ciberespacio. Ahora, desde la parte legal vienen los derechos fundamentales digitales, que Colombia tampoco los tiene, que tiene uno que es el derecho a la privacidad de los datos y de la información, con la ley 1581 del 2012, pero que es un derecho fundamental que no es fundamental. Y no es fundamental porque está conexo al derecho a la intimidad, sin que le vulneren a uno la intimidad, le pueden vulnerar los datos y la información. Entonces son derechos fundamentales digitales de cuarta generación para Colombia, de tercera generación para Europa, que ya están implementados y que obviamente ya están llegando a Colombia porque se están cada vez, tanto en el ámbito penal como en el ámbito civil, en el ámbito de familia, se están dando sentencias frente a algunos, no en el sentido que quisiéramos de que un juez se pronunciara y dijera, se vulneró un derecho fundamental digital. No, siempre hacen relación al derecho a la intimidad, como si el único derecho que existiera en el ciberespacio fuera la intimidad. No, aparecen otros derechos fundamentales digitales, como el derecho a la propia imagen, vulneradísimo últimamente con las fake news, el derecho al olvido. ¿Dónde queda entonces la desindexación del buen nombre que yo tengo derecho en el ciberespacio y que cuando me busquen, si no fui yo por equivocación, el Estado me condenó a mí, y condenó en el sentido amplio de la palabra, me dijo que yo era cuando yo no lo fui, y esa noticia quedó por siempre en el ciberespacio? Entonces me buscan a mí en una empresa y Juan David Cardona fue capturado en el año 2000, en el año 1998, y resulta que nunca rectificaron que Juan David Cardona no fue el que cometió ese delito. Ese derecho al olvido es un derecho fundamental digital al cual todos tenemos derecho, y que desde el Instituto Iberoamericano de Derecho Digital y de la Ciberseguridad vamos a empezar a proyectar y a ciberculturizar en derecho. Otro derecho fundamental digital, el derecho fundamental digital, que es que no tocar fibras en esta coyuntura es difícil, pero es dentro de un ámbito académico, el derecho fundamental. Yo me salgo. El derecho fundamental a la conexión digital y a romper la brecha digital. Solamente los estratos 3, 4 en adelante tienen derecho a la conexión a Internet y a la información. Solamente el sector, la ciudad y no el sector rural tienen derecho a la información, a ser informados, bien o mal informados, y también faltan políticas y normativas al uso de las redes sociales. Acá nos podríamos extender hablando de los derechos fundamentales digitales, pero es para que ustedes conozcan que tienen unos derechos fundamentales digitales. Y con esto termino. Artículo 236 del Código de Procedimiento Penal, para hablar irnos al ambiente penal. Siempre hablan de unos allanamientos, de unos registros y allanamientos a nuestro
y vulnerando nuestra intimidad, el cual es un derecho fundamental que no es absoluto y que se puede vulnerar bajo ciertas circunstancias. Verbigracia que den una orden de allanamiento a mi casa, allanen mi casa, pero en la orden en ningún lado dice que se va a allanar mi propio entorno virtual. ¿Cuál es mi propio entorno virtual? Los computadores, los celulares. Eso es otra vida que yo llevo como ciudadano digital allí. Y se están vulnerando incluso derechos fundamentales digitales de terceros. Porque entonces el simple hecho de que yo tenga en mi celular configurado mi red social o el acceso abierto a mi correo electrónico, entonces eso quiere decir que esa orden de registro de allanamiento se extendió tanto que yo fui el que permití que entraran allí. No, yo no lo estoy permitiendo. Entonces tendrá que haber una orden diferente de allanamiento, de registro para esos celulares. Vuelvo y repito, artículo 236. Con eso culmino ahí esa y quisiera darle con la venia del doctor Aldair paso a Gabriel. Sí, Gabriel, gracias, para que nos ilustre frente a las preguntas que hay en nuestras redes sociales que veo que han estado muy activas. Y listo. Muy concisamente, muy conciso, respuesta a cada una de ellas. Voy a pasarlas en orden para que puedan ir respondiéndolas. Si consideran que ya se habló durante la emisión, considero de que no la respondan, sino que remitan a la persona a que vuelva a ver el video y que pueda ilustrarse y responder esa inquietud que tiene. Entonces voy a pasar una a una para que todos tengan la oportunidad de ser escuchados. Listo, y vamos con la primera. Son las que están saliendo escritas, ¿verdad? Sí. Ah, bueno. Dale. Si quieres, vamos leyendo hoy una y una para que los que nos escuchan. Sí. Saludemos a la persona, obviamente a Melania María Mendoza. Vamos saludándolas y les vamos contestando, ¿correcto? ¿Vale? Ustedes mismos. Gracias, caballeros. Melania María Mendoza dice: ¿por qué los delincuentes cibernéticos vulneran las bases de datos de las entidades públicas si hay mucha protección en los sistemas de seguridad? Yo puedo responder brevemente. Puede haber mucha protección, pero lo hablábamos en un comienzo. La premisa de seguridad es que no hay nada 100% seguro. Entonces, por ende, siempre van a existir deficiencias en los sistemas de seguridad, y aquí estamos hablando de tanto de gobierno como del sector privado y no solamente en el país. ¿Por qué buscan entidades del gobierno? Porque básicamente es allí donde hay un mayor impacto de la acción. Entonces logran mayor efecto publicitario frente a un ataque de esta índole. Doctor Juan David, creo que esto es para usted. Laura Jimena Ahumada Urquijo, buenas noches. Gracias por acompañarnos. ¿Dónde se pueden consultar las alertas de seguridad emitidas por el CECIR? Bien, en las páginas, en la página del Colser, ya ahorita al finalizar dejo acá un banner. En la página del Colser, si mal no estoy, es .gov.co. Samu, ¿me corriges? Así es, colser.gov.co. Exacto. Con V. Sí, .gov, ese gov con B de vaca. Entonces, desde allí se generan los enlaces también a los diferentes CECIR que tiene Colombia. Pero también está el CECIR de la Policía Nacional, donde entran a policianacional.gov.co o denunciavirtual.gov.co, y allí tienen acceso al CECIR que hacía alusión Samu, frente a la seguridad que se creó para la seguridad de los ciudadanos. Así como nosotros tenemos derecho a que nuestra Policía Nacional nos cuide en la calle, en un ambiente físico, también hay un ambiente en el ciberespacio donde tenemos derecho a esa protección. Samu, o el doctor Aldair, anímese. Bueno, no, tranquilos, adelante, que aquí los Luis Manuel Salazar
Luis Manuel Salazar Montero nos dicen, buenas noches Luis. En Colombia, ¿quién regula las apps? Y en caso de que estas apps roben o transfieran datos sin autorización, ¿qué procedimientos se debe hacer? Bueno, yo que no tengo conocimiento que haya una regulación en Colombia o un ente regulador para las apps. No sé si de pronto Juan David o el mismo Aldair tengan conocimiento de esto. Te puedo decir, Samu, y le puedo decir a la persona que nos ha hecho la consulta, que es una pregunta, créame, que verdaderamente interesante. A nivel Colombia, debemos entender algo. Creo que los aplicativos, al ser propiamente del ciberespacio, las aplicaciones, al ser propiamente del ciberespacio, entendamos algo, en el ciberespacio como tal no hay fronteras, no hay fronteras. Hay una serie de políticas y condiciones que nosotros suscribimos al momento de integrar una aplicación a nuestros dispositivos, sea una laptop, sea un dispositivo móvil, etcétera, etcétera, etcétera. Y nos adherimos a esas políticas contractuales que están regidas por derecho internacional de esa aplicación, que quiero decirles que en el 99.99.9999% ninguno de nosotros lee esas políticas o términos y condiciones de aceptación de esos contratos que suscribimos con las aplicaciones. En ese orden de idea, yo creo que le tengo que dar la palabra a Juan David, porque en el sentido propiamente técnico, Samu, cuando nosotros encontramos dónde están propiamente las bases de datos donde se registran esos datos e información nuestras, que nosotros los suministramos, allá hay una situación que se escapa a la soberanía o al territorio colombiano. Entonces, Juan David, creo que debemos dar paso ahí, porque la aplicación está funcionando en Colombia, por ejemplo, los términos y condiciones son en Colombia, pero resulta que las bases de datos están en Suiza, y Suiza no tiene suscrito ningún convenio. Ok, gracias, Aldair. Bien, se viene trabajando desde el año 2019 en el Código de Buenas Prácticas contra la Desinformación y las plataformas en línea presentaron una autoevaluación a la Comisión Europea en Bruselas el 29 de octubre del 2019. ¿Frente a qué hace referencia esto? Frente precisamente al manejo de las apps y de cómo Facebook y todos los prestadores de las redes sociales tienen que blindar de alguna manera, implementar mediante inteligencia artificial y demás una seguridad mínima a los ciudadanos. Esa disposición se la han delegado exclusivamente a estos prestadores de servicios. Pero pues la inteligencia artificial está en pañales. Digamos, tenemos entes autónomos dotados de inteligencia artificial, pero no hemos llegado a la inteligencia artificial donde se puedan tomar por las propias decisiones de decir, a este sí lo saco, a este no, esto es bueno, esto es malo, no pueden llegar a ese discernimiento. Entonces, hace poco se presentó un problema en Medellín frente al UberSex, donde mediante una supuesta app, que no era una app, sino que por medio de redes sociales estaban brindando servicios de temas sexuales, pero mientras hacían un recorrido en un carro, ¿sí? Y lo llamaron UberSex. Cuando miraron y le preguntaron a la plataforma Uber, ellos dijeron, no tenemos nada que ver, pero estaban utilizando un logo muy similar al de Uber. Eso no era una app. Entonces la pregunta era, ¿quién regula eso? Pues cuando Facebook va y revisa, pues no ve nada de malo porque dentro de su contenido ellos no están presentando imágenes explícitas, entonces su inteligencia artificial no está identificando pornografía infantil, no está identificando desnudos, no está identificando violación a derechos fundamentales. Entonces no tiene cómo regularse o autorregularse. Normativa por establecerse muchísima, pero lo único que hay a ciencia cierta es eso, el informe a la Comisión Europea.
Hay otra pregunta de Angie Rubiano. ¿Qué medidas legales hay en contra de los hackers? Porque después de todo vulneran el derecho a la intimidad, sea su intención buena o mala. Bueno, en realidad, cuando estamos hablando de esto, Angie, lo mencionábamos en un comienzo, y es una lucha que llevamos hace un buen tiempo de desestigmatizar el término de hacker. Si están haciendo un uso indebido de la tecnología informática, están atentando contra o están vulnerando derechos, si te están robando información, si eso, no es un hacker. Es un delincuente cibernético. ¿Sí? Es lo primero que tendríamos que decir. La regulación, pues estamos, si mal no me equivoco, si no me equivoco, Juan David, por favor me ayudas con ese término, hay una ley que es la 1273 y si no estoy mal es del 2009, Sí. que digamos es como una de las que más, en las que más se apalancan los organismos del Estado para regular el tema para judicializar o bueno, ahí sí me disculparás, Tranquilo. Juan David, si no utilizo los términos adecuados, pero desde el punto de vista técnico, pienso que a esa ley le hace falta un poco de carne, porque hay cosas que se prestan para mucha dualidad, pero diría que sería la ley 1273 del 2009, Angie. Sí, efectivamente, Samu, tienes toda la razón. Para judicializar, cuando hablamos de judicializar, hablamos de lo penal. Y lo único que está vigente en Colombia es la ley 1273 del 2009, cuando ni siquiera existían el Internet de las cosas, cuando una ley que fue hecha es única y exclusivamente para proteger los datos y la información y que en la actualidad se quedó corta. Esta se ha quedado tan corta que cuando hablamos, no va a entrar, ya nos quedamos cortos también de tiempo. Entonces, para no entrar a especificar, a ser específico en cada delito, cuando hablamos de un hurto por medios informáticos y semejantes, entonces los jueces, los fiscales, están hablando y lo están asemejando con el hurto normalito, con un hurto. Y entonces, ¿para qué nació entonces el hurto por medios informáticos y semejantes? En el 2017 se dijo, por mi parte y por parte de la unidad donde me encontraba en ese entonces en la Fiscalía General de la Nación, que en el 2021 todos y cada uno de los delitos iban a ser cometidos por medio del uso de los sistemas informáticos. Y entonces, ¿cuál era la solución para eso? ¿Crear otro código para los delitos informáticos? No, es que los delitos informáticos ya todos los delitos que están tipificados en el Código Penal pueden ser cometidos por medio del uso de los sistemas informáticos, incluso hasta un homicidio. Entonces, el llamado es a que la reforma no sea ampliar la ley 1273 en nuestro concepto, sé que el doctor Aldair también comparte esa postura, sino que se revise qué bien jurídicamente tutelado afecta y miremos que queden unos muy pequeñitos, unos muy poquitos como delitos informáticos per se, pero en sí es la ley 1273 y el convenio de Budapest. Convenio de Budapest resume y abarca la ley 1273. Creo que últimas dos preguntas, doctor Aldair. Además, me excusan que por acá también creo que está conectada la doctora Marta Lucía Maya, y a propósito, aparte de saludarla, pues también me está esperando aunque ustedes no lo crean, la defensa no descansa, Arcon Group, SAS, Ciberabogados no descansa, valga la publicidad política no paga, y me está esperando y no me deja mentir para conectarnos a una audiencia a las 8:30 de la noche. Pero bueno, quiero terminar complementándole algo a ustedes porque les tengo que decir algo. Este no va a ser el único espacio y creo que también tenemos que dejar a nuestra audiencia con ganas de otro espacio más, de otro espacio muchísimo más amplio, pero que no lleguemos de pronto hay tanta información, hay tantas preguntas y creo que hay tantos ámbitos que hace 10, porque hablemos de 10, 20 o 30 años atrás, no podíamos hablar, no de la forma que estamos hablando ahora. Y creo que se nos amplía muchísimo más la información si lo proyectamos 5,
5 años más, ni siquiera 10, 5 añitos más. Y antes en cuanto a la normatividad, Juan David, complementando un poco lo que tú dices, con lo que dice Samu, que se queda corta, tan corta se queda que, por ejemplo, hay un delito que se llama uso de software malicioso. Así se llama el tipo penal. Esa es la denominación típica. Y si buscamos en el mismo tipo penal, el verbo rector, usar, no está. Luego, entonces, si yo verdaderamente utilizo un software malicioso, un virus, pues la conducta es totalmente atípica, porque hay un problema, hay una construcción de relación entre el autor, el nexo causal y la realización de la conducta punible. Pero creo que hay que dejar a la gente con ganas de más. Yo no quiero dejar a las personas que nos están preguntando, Juan David, que sé que tú las estás allí controlando, pero creo que hay que dejar a las personas con ganas de un poquito más. ¿Vale? Yo quiero presentar... hay una pregunta, el resto son comentarios. Creo que hay una pregunta pues que me parece un poco interesante desde la perspectiva de ciudadano y no experto en temas de ciberdelincuencia y ciberataque, que podamos responder y ya con eso finalizamos, ya porque llevamos 1 hora y 15, pero me parece que esta pregunta que hace Natalia Mendivil Rivas me parece interesante. No sé si la podamos responder. Claro que sí. Gabriel, no sin antes de que cortemos, no sin antes darte las gracias a ti, que has estado ahí backstage, ahí en el detrás de cámaras, coordinando todo este tema, y hacer una invitación también, no solamente con eso yo creo que vamos a terminar, doctor Aldair, ¿sí? Pero lo del Instituto Iberoamericano de Derecho Digital y de la Ciberseguridad, que muchos me han estado preguntando. Pero antes de ello, a dar un agradecimiento muy especial a Cursos Integra, cuya cabeza está Gabriel, que nos acompaña hoy tras cámaras, y la invitación para todos aquellos amantes de los circuitos cerrados de televisión, de la electrónica, para que vayan y se suscriban, visiten su página y se suscriban a Cursos Integra, que ha sido un aliado estratégico tanto del instituto como de Arcon Group en esta tarea de ciberculturización. Igualmente, a Bushido Security, en cabeza de nuestro gran samurái blanco. Si tienen problemas de ethical hacking, aquí se los resolvemos. Todo el tema de ciberseguridad, ciberdefensa, el experto lo tienen acá. Igualmente, Arcon Group, no podía faltar, Arcon Group SAS, ciberabogados, en cabeza de quien les habla y del gran doctor Aldair José Bueno Atencio como director de la zona norte de nuestro país. Y aprovecho también para enviar un cordial saludo al doctor Oscar Javier Martínez Monterrosa, que es nuestro director estratégico y la cabeza pensante en todo el litigio penal, al doctor Gilberto Melo Rubiano y a la doctora Camila Reina Ceballos y a todo el equipo de Arcon Group SAS que ha venido ciberculturizando y comprometido con esta causa. A todos ustedes, muchísimas gracias, pero no con eso estoy terminando. El artículo 20 de la Constitución de Colombia dice que todos somos libres de comunicar y recibir comunicación, afirma que no habrá censura, ¿qué se debe hacer para poner nuevas leyes en el país? Realmente, mira, se me fue quién era Natalia Mendivil Rivas. Mira, Natalia, realmente eso es parcialmente cierto, porque el derecho a la censura sí existe. Lo que pasa es que acá entraríamos en términos jurídicos y no es el espacio, digamos, adecuado, porque pues hay gente de todos los, pero sí lo voy a explicar en términos coloquiales. Siempre en derecho se hace una ponderación de derechos. Cuando se vulneran dos derechos fundamentales, siempre hay que hacer una ponderación y el juez siempre va a ponderar cuál es, todos son importantes, pero cuál prima de pronto un poco más sobre el otro. Y para ponerte un ejemplo, no, vamos a hacerlo con ese, el del derecho a la libertad de expresión y a la libertad de prensa. Una cosa, cuando se pondera ese derecho fundamental a la libertad de expresión con el derecho al buen nombre, que casi siempre son los dos que se ven enfrentados, el derecho al buen nombre,
de una persona o de una institución frente al derecho a la libertad de expresión o a la libertad de prensa, se ponderan varias situaciones, entre ellas, la persona es públicamente reconocida o no es públicamente reconocida. Si es públicamente reconocida, la persona, el medio de comunicación tendrá el derecho, así como lo tenemos todos los ciudadanos, de ser informados y de conocer la realidad. Y ojo, se mira la realidad frente a la verdad. Y esto es de derechos fundamentales digitales, la realidad frente a la verdad. La realidad es lo que pasó. A Juan David Cardona lo capturaron. Sí, lo capturaron, es una realidad. Publiqué la noticia. Fue capturado por el delito de tal. ¿Es verdad? ¿Sí o no? Cuando establecemos si es verdad o no es verdad, ahí entra a colisionar y entonces viene el derecho al buen nombre que va a primar. Y ahí no es que se censure, es simplemente que pondera prima el derecho al buen nombre frente, que es una verdad, frente al derecho a la información y a la libertad de prensa. ¿Por qué? Porque esa libertad de prensa ya se ve reducida y se ve coartada porque hay una verdad que prima sobre la noticia. No sé si fui lo suficientemente confuso, pero esa es la idea. Que todo quede lo suficientemente confuso, como dice el gran maestro Jamie Cano, para que queden con ganas de más y podamos ir en otros ambientes desarrollando un poco más a profundidad cada uno de los temas que hemos tocado hoy. Doctor Aldair, le dejo el cierre. Hombre, doctor Juan David, maestro Samurai, Leonardo, de verdad, darles infinitas gracias por este apenas uno de los tantos espacios que sé que vamos a compartir, que sé que a través del instituto, que sé que a través de cursos íntegra, que sé que a través de Bushido Security, vamos a estar compartiendo. Lo sé, porque lo sé, y en los comentarios la gente lo está pidiendo. La gente lo está pidiendo. Y sobre todo me voy o nos vamos, creo que felices, sobre todo con un concepto, porque de esto todavía tenemos que seguir desglosando mucho más, de que la persona que tenemos aquí sentada, allí con ese distintivo fondo que tiene allá, con esa calaverita allá atrás, con Samu, no es una persona. ¿Cómo se llama, Samuel? Samu, Samurai. ¿Cómo se llama qué? La calaverita. No, mi novia que la tengo ahí. Ah, bueno, tu novia. Sí. Quería decir que nos vamos contentos porque utilizar el término hacker ya no es un término para referirnos a una persona mala, sino por el contrario, son personas que también prestan un excelente y un muy buen servicio y que tienen un compromiso que ellos mismos dentro de su entorno han denominado ética del hacking. Además, Juan David, de todo el trabajo que como juristas y como seres humanos que nos estamos desarrollando en el ciberespacio, en una sociedad hiperdigitalizada, debemos tener ante estas nuevas amenazas. A todas las personas que nos han acompañado, de verdad, infinitas gracias. Les repito, esta no va a ser la última vez que estaremos por acá conversando. Hay muchos temas que socializar, pero creo que es el momento para hacer una catarsis de toda esta información y volver a otro espacio. Samurai, Juan David, Gabriel, tengan una excelente noche. A todos los que estuvieron aquí acompañándonos, tengan una excelente noche. Hasta luego. Para todos, abrazos. Saludos a todos. Instituto Iberoamericano de Derecho Digital, más información, ahí aparece. 318-545-5603. Esperen más noticias. Este es el prelanzamiento. Noticia, primicia. Vamos a realizar, a petición de ustedes, todos los viernes durante este mes, lo que resta de este mes de mayo, vamos a realizar una charla o una pequeña conferencia con invitados diferentes para que vayan ustedes conociendo el Instituto Iberoamericano de Derecho Digital y bienvenido el derecho de la ciberseguridad y los entornos digitales. Muchas gracias.